¿Cómo están, queridos estudiantes universitarios de la carrera de liderazgo pastoral, quinto semestre? Esta es nuestra clase 2 de la materia Reino, Poder y Gloria. Seguimos en la unidad uno, como ya habíamos dicho, vamos a avanzar toda esta semana lo que es la unidad uno, que lo hemos titulado Fundamentos Bíblicos del Reino y la Autoridad Espiritual. Vamos al avance. Vamos a hacer primeramente una exploración del concepto de reino, poder y gloria en el liderazgo pastoral. Para comprender estos conceptos de reino, de poder, de gloria, en cuanto a nuestra carrera requiere, es muy importante, totalmente esencial que podamos comenzar entendiendo lo que es el reino de Dios. Por eso es que estamos aquí profundizando mucho más en lo que significa esto y cómo se relaciona, porque hay una relación entre la visión y la misión de la iglesia, la misión y la visión del líder con lo que es el reino de Dios. En el libro de Mateo 6:10 podemos ver que Jesús enseña a sus discípulos a orar. Es con el versículo que nos hemos quedado la anterior clase, ¿no ve? El Padre Nuestro, ¿no ve? Y hay una parte que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Aquí Jesús podemos ver que nos muestra que el reino de Dios es central, es importante, es, es realmente una parte esencial en la vida de un creyente. Y también en la extensión del liderazgo pastoral. El líder pastoral debe tener como objeto principal el establecer y expandir el reino de Dios en la tierra. ¿Y cómo va a lograr esto? Adquiriendo fundamentos, adquiriendo conocimientos de valores, de principios, de todo lo que estamos avanzando, basados en la palabra de Dios. Vamos a ver y vamos a definir los conceptos de reino, concepto de poder, concepto de gloria. ¿Qué es reino? Es gobierno, soberanía, dominio. ¿Qué es poder? Potestad, autoridad, privilegio. ¿Qué es gloria? Gloria es hermosura, gloria, esplendor. Estos significados han sido sacados según el diccionario Strong. Ahora, viendo cuáles son ya los conceptos de cada uno de ellos, podemos ver que en el transcurso de la historia de la vida de Jesús aquí en este mundo, en esta tierra, han habido un montón de gobiernos, han habido un montón de autoridades, de, de personas con privilegio que hemos visto ahí, que es el poder, de personas con poder, ¿no? Personas que han reinado en imperios, que muchas de ellas han hecho uso y abuso de su autoridad, de su gobierno, de su poder, ¿no? Vamos a ver que muchos de ellos fueron el Imperio Romano, la cultura griega, aún la religión judía, ¿no? Rechazando quizás el último concepto que es la gloria, porque Dios mandó a su Hijo. Jesús era el portador de la gloria de Dios. Y, y también la religión judía rechazó esto. El Imperio Romano, por ejemplo, podemos ver que en una parte Augusto César
establece un edicto, está ahí en Lucas 2, 1, 3, que manda a censar, ¿no? Y, y bueno, hace un uso de su autoridad. La cultura la griega, por otro lado, la cultura griega decía que ellos decían un solo idioma, un solo mundo. Ese era el lema de los griegos, ¿no? Ellos eran llamados helenistas. Su idioma era el más usado, era el koine, ¿no? El griego se volvió un idioma común, ¿no? La Decápolis, por ejemplo, eran 10 ciudades de habla griega, ¿no? Entonces era un grupo así de habla griega. Entonces ellos tenían la mentalidad de expandir su propio idioma, su propia cultura y ser, ¿no? Y creer, digamos, que ellos tienen absolutamente toda la autoridad y todo el gobierno, el dominio. Habíamos visto que también una de las definiciones era dominio, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos a la religión judía. Los judíos que Jesús se reveló ante ellos, se mostró a ellos, pero ellos lo rechazaron, ¿no? Iban en contra. Podemos ver los fariseos, por ejemplo, que están en primer lugar de todas estas cosas, ¿no? Ahí podemos revisar en Juan 1, del 11 al 18. Entonces, todos estos se volvieron más fuertes en un periodo, que es el periodo intertestamentario. Este periodo se le llama al espacio que hubo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los famosos 400 años de silencio que reflejan algunos autores. Estos años de silencio, donde no se escribió nada, ¿no? Se dice que el Antiguo Testamento terminó con la muerte del profeta Malaquías y que el Nuevo Testamento empezó con el nacimiento de Juan el Bautista. Dentro de este periodo, como habíamos dicho antes, hubieron grupos que se volvieron de una manera un poco más poderosos y tomaron como que el control de las cosas, que fueron dos grupos principales, los fariseos y los seduceos. Estos dos grupos principales formaban el Sanedrín, que era el concilio judío. Estaba formado principalmente por estos dos grupos, ¿no? Los fariseos. El significado de los fariseos proviene de tres palabras que quieren decir separado, aparte, separatista, ¿no? Ellos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, eran demasiado rígidos, demasiado religiosos, pensando que estaban totalmente en lo correcto. Podemos ver también a los seduceos, ¿no? Estos seduceos eh, tienen igual su significado. Ellos son descendientes del sumo sacerdote Sadoc. Este hombre sirvió en el templo durante el reinado de Salomón. Este grupo proviene de un conjunto religioso que estaba relacionado con la nobleza judía, o sea, aquellas personas de un estatus económico mucho más elevado, ¿no? Su significado es como rectitud, justicia, ¿no? Y ellos se creían muy rectos, muy justos, que ellos pensaban qué cosas podían sacar, qué cosas no. Entonces, esto es lo que, como habíamos dicho, estos dos grupos formaban parte de este concilio judío que muchas veces ha estado condenando a Jesús, ¿verdad? También dentro de esto se armó una gran estructura en la época de Jesús, que fue el templo de Herodes. Justamente en el año 20 antes de Cristo fue reconstruido este templo por el rey Herodes.
Herodes el Grande, ¿no? Eh, Obviamente Herodes tenía una pasión por las construcciones grandes, gigantescas, ostentosas, siendo una de las cualidades de que él le encantaba construir así cosas grandes y ostentosas, ¿no? Y obviamente el templo de Herodes sobrepasó, dice, la belleza de los anteriores templos, ¿no? Fue bastante grande y, y por cientos de años el templo fue parte de la vida de judía, ¿no? Fue parte de la vida judía. Dentro de todo esto que vivió Jesús, también ellos, los judíos, hacían fiestas, ¿no? Eran fiestas muy importantes, como la fiesta de la Pascua y el Pentecostés. Tienen otro tipo de fiestas que también son importantes para ellos, que las celebran hasta el día de hoy, pero en esta clase vamos a mencionar solo estas dos, que es la Pascua, que es Pesaj, que significa pasar. Sabemos que la primera Pascua fue celebrada allá en Egipto, cuando todavía eran esclavos y ya con la última plaga, el Señor manda a decir que el ángel de la muerte pasará por los primogénitos de cada casa, pero que aquellos que marquen los dinteles de su puerta con la sangre del cordero, de un corderito, la muerte no entrará a esas casas, sino matará a los primogénitos. Entonces, ahí es donde celebran su primera Pascua, los panes sin levadura y todas las instrucciones que podemos ver allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Posteriormente, en el Nuevo Testamento, se celebra también después la Pascua con la venida de Jesús y también celebran esto. Luego tenemos esta otra fiesta que es el Pentecostés, que es el día de la quincuagésimo del 50. Confirma la venida del Espíritu Santo, puesto que sabemos que cuando Jesús ascendió al cielo, antes de eso les dijo a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que mandaría un consolador. Entonces en Pentecostés acontece el descenso, ¿no? La venida del Espíritu Santo de Dios y era como fuegos que encendió en cada uno de ellos, ¿no? Todo esto que estamos estudiando, todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy, está eh, basado principalmente en los libros del Nuevo Testamento, todo lo que ha pasado Jesús, su venida. Sin embargo, como ya habíamos dicho antes, no vamos a dejar de estudiar también el Antiguo Testamento, como estas fiestas esta fiesta de la Pascua, por ejemplo, empezó en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, y hay fiestas así, y hay un montón de historia, y un montón de profecías que se han dicho en el Antiguo Testamento, que al Nuevo Testamento han sido cumplidas, ¿no? Pero nosotros para estudiar este Nuevo Testamento vamos a estudiar un poco del contenido de los libros. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, redactados entre los años 50, 100 después de Cristo. Más o menos 7 personas han sido las que han escrito este Nuevo Testamento. Para algunos autores, 8. Expone la nueva alianza con Dios. El Nuevo Testamento nos expone esta nueva alianza con Dios. La venida de Jesús acá a la tierra nos ha dado la opción de nosotros tener un nuevo pacto que nos reconcilia con Dios. Y eso es algo grande. Vamos a ver cómo está dividido finalmente el Nuevo Testamento para que podamos terminar nuestra clase del día de hoy. Pues esta es la división. Existen un montón de maneras que diferentes autores lo dividen de diferente manera. Esta es la que se asemeja un poco más casi a la mayoría de las personas que lo divide así.
autores. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Los históricos, Hechos. Las cartas paulinas, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón. 13 cartas paulinas. Las cartas generales, Hebreos, Santiago, Primera Pedro, Segunda Pedro, Primera Juan, Segunda Juan, Tercera Juan y Judas. 8 cartas paulinas. Y los libros proféticos, que es el Apocalipsis. Con esto concluimos nuestra segunda clase. Les quiero dejar con este versículo bíblico que dice: Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todos. Primera Crónicas 29:11. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana.